Hola, bienvenidos a la lección 4. En la última lección vimos que hay 4 áreas de autoridad delegada que Dios ha asignado sobre cada una de nuestras vidas. Y repasemos cuáles son. Líderes civiles, desde el presidente, vicepresidente hasta el policía que está en las calles. Luego está la autoridad familiar. El esposo es la cabeza del hogar y la esposa se somete al esposo. Los hijos deben obedecer a los padres. Y después tenemos líderes sociales, que son tu jefe, maestros, entrenador, etc. Y después tenemos al que Jesús específicamente se refería cuando dijo profeta, la autoridad de la iglesia, y hablaremos de cada una de estas en próximas lecciones. En esta lección en particular nos vamos a enfocar únicamente en autoridad civil, y esa sería aquellos que son autoridad en tu país, ya sea por elección o por designación, ¿ok? Escucha lo que Dios dice en Romanos 13, Él es muy específico acerca de esto. Dice todos. Ok, todo significa tú y yo y cualquier otra persona. Todos deben, no dice si quieren, no dice se les recomienda. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Ahora voy a decir esto. La obediencia a la autoridad tiene una excepción y es si la autoridad nos pide pecar. Ok, veamos a Nabucodonosor. Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo, y aún así el hombre fue tan malvado que construyó una estatua de 27 metros y dijo que la gente tenía que arrodillarse y adorarla. Bueno, eso violaba el segundo mandamiento, así que Sadrac, Mesach y Abednego no obedecieron. Pero cuando se acercaron al rey, cuando él los llamó y se acercaron, no le hablaron faltándole al respeto y con deshonra. Le hablaron a través de un corazón sometido. Le dijeron: Su Majestad, no obedeceremos su mandato a pecar. Entonces, siempre mantén eso en mente mientras escuchas estas próximas 4 lecciones. Muy bien, todos deben someterse a las autoridades públicas. Y escucha estas palabras: pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Ok? Así que las que existen fueron establecidas por él. Nunca voy a olvidar cuando aprendí esto. Lo aprendí de la manera difícil. Un presidente fue electo allá a principios de los 90s y estuve deprimido por 3 días hasta que Dios me habló y me dijo: hijo, nadie entra al gobierno sin que yo lo sepa. Y con eso mi actitud se enderezó completamente y me di cuenta: wow, necesito darme cuenta que este hombre fue establecido. Ahora mira esto. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y déjame decirte, me apasiona todo esto porque he traído ese castigo y ese juicio a mi propia vida y no quiero ver que te pase lo mismo a ti, ¿ok? Me importas mucho. Muy bien, verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror, estoy pausando en esa palabra, terror, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo, pues están al servicio de Dios. ¿Escuchaste eso? Están al servicio de Dios, para tu bien. Pero espera un momento. Están al servicio de Dios. Les contaré una historia y creo que esto resonará muy bien con ustedes. Estaba en el gimnasio. Hace años, creo que me acababa de mudar a Colorado. Estoy haciendo ejercicio, creo que en el Gold's Gym. Y hay un hombre y una mujer que están en muy buena forma, mucho mejor forma que yo. Se están ejercitando muy intensamente junto a mí y yo les estoy dando cumplidos. Les digo: qué buena forma tienen. Y empecé a hacerles preguntas y resulta, a los 5 minutos de la conversación me dicen que él es un policía en Colorado y ella también es policía. Cuando dijo eso, les dije: oigan, el respeto que tengo en mi corazón por ustedes es enorme, pues la Biblia dice que ustedes sirven a Dios. El policía me mira y me dice: viejo, ¿hablas en serio? Dije: sí, la Biblia dice que ustedes son siervos de Dios. Dice: ¿la Biblia dice que soy un siervo de Dios? Estaba muy emocionado, era muy gracioso. Le dije: sí. Me dijo: voy a tatuarme eso en la espalda. Y ciertamente, 2 semanas después, está en el gimnasio y se levanta la playera y ahí está tatuado Romanos 13 en su espalda. Y yo dije: ¡ay, lo tiene! Espero que sea salvo, pero lo tiene. Y me di cuenta tiempo después, porque seguimos hablando en el gimnasio, que sí era salvo. No están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Dice: no en vano llevan la espada. ¿Qué significa? La próxima vez que vayas arriba del límite de velocidad y veas las luces de la patrulla en tu retrovisor, no ates al diablo. No trabaja para el diablo, trabaja para Dios. Ahí es donde oras por misericordia, ¿ok? Bueno. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios. Una vez más escuchamos que son siervos de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor.
Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y queremos una conciencia limpia, eso es muy importante. Verso 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Oye, eso no es al servicio del diablo, al servicio de Dios. Dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos y muestren, escucha esto, respeto y honra para ellos. Un momento, ¿pero a todos? No dice que le muestres respeto y honres a las autoridades amables o todas las autoridades santas. Dice a todos. Un momento, John, ¿me estás diciendo que se supone que debemos respetar y honrar a un cruel y deshonesto policía o persona en autoridad? Bueno, vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Primera de Pedro 2:17. Pedro escribe esto: honrad a todos, y vamos a hablar de eso después. Amad la fraternidad, y escucha esto: temed a Dios, honrad al rey. Lo que Pedro está diciendo es: ¿cómo puedes decir que temes a Dios, a quien no puedes ver, cuando no puedes respetar a la persona sobre la cual él puso su autoridad y a quien sí puedes ver? Ahora, lo que es interesante aquí es el rey específico histórico del cual está hablando Pedro aquí. Es Herodes Agripa I. ¿Y quién era Herodes Agripa I? Él era el rey de Judea, y déjame contarte sobre este hombre. Era tan malvado que estaba asesinando cristianos para avanzar su carrera política. Porque lo que pasó fue que al pueblo judío, que ahí eran la mayoría, le encantaba cuando él perseguía a cristianos. Así que él fue quien degolló a Santiago, él fue quien persiguió y arrestó a Pedro, persiguió cristianos, mató cristianos, solo para tener favor con la mayoría del pueblo. Ahora, ¿en qué universo? Vamos a ser honestos aquí. ¿En qué universo se supone que honremos a un rey que está asesinando cristianos a sangre fría? No es fácil. Esto es lo que hay que hacer. Hay que ver más allá del comportamiento del hombre y honrar la posición que sostiene, porque esto es lo que le decimos a un líder en América, y quiero que escuches con atención. Esta es la actitud. Le decimos a un líder: tendrás mi respeto cuando te lo ganes. Bueno, el temor a Dios no dice eso, porque el temor a Dios no juzga por la vista o por el oído. La Biblia dice que juzga con juicio justo. El temor a Dios no le dice a un líder: tendrás mi respeto si lo ganas. El temor a Dios dice: veo la autoridad que está sobre ti. Por lo tanto, ya tienes mi respeto, pues yo honro tu posición, no tu comportamiento. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Verás, esto te ayudará mucho cuando lo entiendas. Esto te ayudará a honrar tal vez a padres que son crueles, tal vez a jefes que son crueles, tal vez a policías que son crueles. Y nunca olvidaré la vez, uno de mis empleados era un joven y era mi asistente de viajes y me iba a llevar al aeropuerto, pero de hecho yo manejé esa vez porque ya iba muy tarde para mi vuelo. Y estoy yendo un poco rápido en mi vecindario, estoy rompiendo el límite de velocidad y un policía me detiene, ¿sí? Así que viene y me dice muy severamente: deme su licencia y registro, y yo se los doy y él regresa a su patrulla. Y mi empleado, nuestro miembro del equipo, dijo: ese puerco. Yo exploté con mi empleado, estaba tan enojado, le dije: ¿cómo te atreves a llamar a un hombre a quien Dios llama su siervo un puerco? Le dije: eso no volverá a salir de tu boca otra vez. ¿Quedó claro? Dijo: sí, señor, sí, señor. Le dije: ¿puedes entender que Dios dice que honremos y oremos por los que están en autoridad? Que debemos dar gracias por aquellos que están en autoridad. Esto es del Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 3:7, Hechos 23, verso 5, luego lo buscas, Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Debemos orar, debemos dar gracias, Pablo de hecho dijo: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Ok? Le dije: no hacemos eso.
Le dije, nosotros damos gracias por estas personas, nosotros les damos honra. Recuerdo que cuando el oficial volvió no fue muy amable conmigo y me dio la multa y a propósito quise esperar a que mi empleado me viera tomar la multa. Y lo miré y le dije al oficial, le dije, señor, soy culpable, así que gracias por hacer su trabajo y de verdad le agradezco por servir a nuestra comunidad. Y el oficial se suavizó. Te dabas cuenta que casi quería quitarme la multa, pero yo sabía que no podía. Él ya lo había registrado en la computadora. Entonces, quería que esa fuera una lección objetiva y seré honesto contigo. Gracias a Dios no he recibido multas la última década, pero tuve muchas multas cuando era joven, no sé si era la testosterona o qué haya sido, pero sabes, cada vez que un policía me daba una multa, me esperaba hasta después de recibirla y le decía gracias por servir a esta comunidad y te sorprenderías con cuánto lo apreciaban, me miraban y me decían gracias, nadie nunca me dice eso. Y aún así ponen sus vidas en riesgo. Cada día. Tenemos personas justo ahora que hablan contra nuestro presidente como locos. Te voy a decir, no caigas en eso. Ok, 2 males no hacen un bien. Sí, tal vez lo que alguien en autoridad esté haciendo pueda no ser correcto, pero 2 males nunca hacen un bien. Déjame darte un ejemplo de honra y recompensa cuando se trata de autoridad civil. Allá en 1990, 91 y 92, esos 3 años, fui a una muy pequeña iglesia en el centro oeste de los Estados Unidos. Tenían entre unas 100 y 110 personas que acudían a la iglesia y durante 3 años permanecieron iguales y hablando más con el pastor me dijo que habían sido unos 120 personas durante 10 años. Entonces, bueno, otras puertas se empezaron a abrir, empecé a ir a otras iglesias y unos años después, recibo una invitación de esta iglesia. Mi asistente dice que quieren que vaya a una conferencia y que van a tener más de 1000 personas. Le dije a mi asistente, no puede ser esa iglesia. Le digo, fui a esa iglesia por 3 años seguidos y nunca tuvieron más de 100 personas. Tiene que ser una iglesia diferente. Me dice, no, es la misma iglesia. Mira el nombre del pastor y digo, ¡santo cielo! ¿Son más de 1000 personas? Dijo, sí. Le dije, regístrame, tengo que ir. Y nunca voy a olvidar que tenían conferencistas de fama nacional en este evento y cuando llegué pude ver, era invierno y solamente pude ver luces de carros tan lejos como llegaba mi mirada. Policías dirigiendo el tráfico a estacionamientos distantes y carritos de golf llevando a la gente al edificio. Entré al edificio, que no era el mismo edificio que tenían cuando yo estuve ahí, este era un edificio nuevo y era más grande por mucho. Y esa noche hubieron personas de pie contra la pared en ese lugar, habían más de 1000 personas. Recuerdo que después del servicio fui con el pastor y le dije, ¿qué pasó? Dije, ustedes estuvieron atorados con 100 personas durante 10 años. ¿De dónde vino este crecimiento? Dijo, te diré lo que pasó. Dijo, me harté tanto de escuchar a mi gente quejarse de los oficiales de la ciudad y hacer todo lo posible por no pagar impuestos que fui con el alcalde de la ciudad. Y le dije, ¿cuál es la más grande necesidad que tienes que no puedes costear este año? Y era para sus bomberos voluntarios, era una comunidad pequeña y ellos necesitaban una de esas máscaras que ven a través del humo, porque la mayoría de personas mueren por inhalación del humo y no por las quemaduras en un incendio. Y si el bombero puede ver a través del humo, puede sacar gente con vida. Bueno, esas máscaras costaban en ese tiempo $25,000. Y los bomberos voluntarios no tenían dinero para esto, así que este pastor regresa a su iglesia, prepara su mensaje, abre su mensaje el domingo en la mañana, inicia su mensaje con Romanos 13 y mira a su iglesia y les dice cómo se atreven a criticar a los siervos de Dios, de la forma en que hablan contra los oficiales de la ciudad. ¿Cómo se atreven a buscar todas las maneras de no pagarle a los siervos de Dios, a los oficiales de la ciudad y el gobierno nacional, lo que por derecho es de ellos en los impuestos? Dijo, ¿saben qué? Vamos a arrepentirnos como iglesia y vamos a traer frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra ciudad necesita $25,000. Quiero levantar una segunda ofrenda en esta mañana y todo el dinero se va a ir hacia allá. Dijo John, mi iglesia de 110 personas dio $25,000 ese domingo. Dijo, hice una cita con el alcalde y lo recuerdo porque por algún motivo tengo una muy buena mente para los números. Creo que por eso Dios me llamó porque recuerdo las citas bíblicas, pero era un miércoles por la tarde a las 2 en punto. Y el alcalde sabía lo que estaban haciendo. Así que llamó a todos los oficiales de la ciudad. Y dijo, John, fui a esa reunión con 2 de mis líderes. Les entregué un cheque por $25,000 y les dije, ustedes son los siervos de Dios. Nuestra iglesia quiere honrarlos por lo que hacen. Bueno, estaban impactados. Dijo, 9 meses después hicimos la dedicatoria a nuestro nuevo edificio y cada
Uno de los trabajadores de la ciudad estuvo en ese evento. Muchos de ellos se salvaron. Dijo John: honramos a las autoridades en nuestra ciudad. Y Dios recompensó a nuestra iglesia abriendo para nosotros la ciudad. Eso es honra y recompensa. ¿Sabes? Hay otra iglesia en Australia y ellos escucharon esta historia leyendo el libro Bajo el Abrigo. Es un libro que escribí y puse esta historia en ese libro. Ese pastor empezó a renovar preparatorias, encontró la peor preparatoria de la ciudad y la renovó. Después renovó prisiones para mujeres. Recibió tanta atención de la nación de Australia que el primer ministro de Australia visitó su pequeña ciudad llamada Adelaide y de hecho quiso estar presente en un servicio dominical para agradecer a la congregación por haber honrado a las mujeres en prisión y a todas las escuelas con dificultades. Déjame decirte algo, nunca jamás será un error dar honra. Cualquiera puede criticar a un oficial del gobierno, cualquiera puede criticar a un policía. No los honramos de acuerdo a lo que hacen, los honramos de acuerdo a la posición que sostienen y el hecho de que Dios es quien los ha establecido. En la siguiente lección vamos a hablar sobre cómo funciona la honra en el área laboral. ¿Cómo honramos a un jefe? ¿Qué tal el campo atlético? ¿Cómo se honra a un entrenador? ¿Cómo honramos a aquellos que tienen una posición de autoridad sobre nosotros en el área social? Te va a encantar y te va a enriquecer. Nos vemos en la siguiente.